En 2025, la economía de Bolivia llegó a un punto de quiebre. Y ojo, no estamos hablando de un simple mal año, para nada. Fue una auténtica tormenta perfecta que puso al país en una encrucijada. Vamos a analizar, desde la mirada de los líderes del sector productivo, qué fue lo que salió tan mal y, sobre todo, qué se necesita para reconstruir el futuro. La palabra que usó Klaus Ferking, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, fue tropiezos. Y esa palabra es perfecta, la verdad. No habla de desafíos que uno puede planificar, sino de caídas constantes, inesperadas, que obligaron a toda la economía a intentar levantarse una y otra vez. Pero, ¿qué ingredientes formaron esta famosa tormenta perfecta? Es que no fue una sola cosa. Fue una cadena de desastres que además se fueron alimentando entre sí. Vamos a verlo en detalle. Imaginemos un tornado económico. Por un lado, la escasez de diésel paralizaba los tractores en el campo. Por otro lado, los bloqueos de carreteras estrangulaban el transporte de lo poco que se podía producir. Y en el centro de todo, una fuga de dólares que, sumada a la inestabilidad política, generó una incertidumbre total. O sea, en medio de este caos, el sector productivo no tuvo más opción, como dijo Freking, que reinventarse cada día solo para poder sobrevivir. A ver, que quede claro, estos problemas no salieron de la nada, no aparecieron de la noche a la mañana. Eran los síntomas de una enfermedad mucho más profunda. Según los expertos, la verdadera causa era un modelo económico que sencillamente se había agotado. Lo que el análisis revela es un choque fundamental entre dos visiones de país. Por un lado, la Bolivia extractivista, la que vivía de la renta del gas, con un Estado que actuaba como amo y señor. Y bueno, funcionó mientras los precios del gas estaban por las nubes, pero ese modelo se agotó. La alternativa que se propone es una Bolivia productiva, impulsada por la iniciativa privada y enfocada en exportar lo que su tierra puede renovar año tras año. La imagen que usa Osvaldo Barriga de la Cámara de Exportadores es que es potentísima. Camisas de fuerza. Así es como se sentía el sector privado. No era que el gobierno no ayudara, es que activamente los asfixiaba con regulaciones y burocracia, usando entidades que, en sus propias palabras, se dedicaron a presionar y extorsionar, ahogando cualquier intento de crecimiento. Y claro, todo esto se ve en los números. ¿El resultado? Una caída del 2.4% en la economía durante el primer semestre. Y ojo, para entender lo grave que es esta cifra, hay que pensar que se compara con 2024, que ya de por sí había sido un año desastroso por la peor sequía en décadas. Es, literalmente, llover sobre mojado. Pero bueno, más allá de los números fríos, ¿cómo se sintió todo esto en la calle, en el día a día? Pues se sintió de una forma muy directa, en la mesa de los bolivianos. La crisis significó estantes más vacíos y productos básicos racionados. Vamos con el primer ejemplo, la leche. La producción, miren, se desplomó un 30% en solo 2 años. ¿La razón? Pues imagínense, sin diésel para el transporte y con los costos por las nubes, producir se volvió casi imposible. El resultado fue una imagen que nadie pensó ver: supermercados racionando la leche por persona. Y ahora pasemos al pan de cada día, que aquí la ironía es tremenda. Resulta que 9 de cada 10 panes que se comen en Bolivia se hacen con harina que viene de afuera. Esto en un país con un potencial agrícola gigantesco para cultivar su propio trigo. Una dependencia que, claro, se sintió con muchísima fuerza durante la crisis. Y la historia, como se imaginan, se repite con el arroz. La siembra de verano en el Beni cayó un 30%. Los agricultores se enfrentaron a una paradoja cruel. Por un lado, no tenían diésel para hacer funcionar la maquinaria, y al mismo tiempo, las lluvias excesivas les inundaban los campos. Una combinación letal. Ok, con todo este panorama tan oscuro, a finales de 2025 pasó algo. Un cambio político que, según los expertos, abrió una pequeña ventanita de esperanza. Y lo curioso es que el gran cambio no fue una nueva ley ni un plan económico revolucionario, fue algo mucho más básico: la actitud. Con el gobierno anterior, el sector productivo era, digamos, mala palabra. Se negaban a recibirlos. La nueva administración, en cambio, simplemente abrió la puerta al diálogo. Ese gesto, el de sentarse en la misma mesa, fue la primera gran señal de que la confrontación podía, por fin, dar paso a la colaboración. Ahora bien, sentarse a hablar es solo el comienzo. Para salir del hoyo de verdad, los expertos ponen sobre la mesa una serie de llaves maestras que están diseñadas para, por fin, liberar el verdadero potencial económico de Bolivia.
Y aquí viene lo más fuerte de todo. Estas 4 llaves maestras no son nada nuevo. Es la misma agenda que el sector productivo lleva impulsando por casi 2 décadas. Libertad total para exportar, sin cupos. Acceso a biotecnología para poder competir. Seguridad para sus tierras e inversiones. Y un suministro confiable de diésel. No están pidiendo favores, sino las condiciones mínimas para poder trabajar y reconstruir el país. Pero claro, tener las llaves no significa que la puerta se abra sola. Los líderes del sector son muy claros en esto. El camino a la recuperación no será fácil. El potencial de Bolivia es enorme, sí, pero aprovecharlo va a requerir decisiones valientes y sacrificios. Y para entender de qué potencial estamos hablando, solo hay que ver este gráfico. Es que la diferencia es abismal. Con las políticas correctas, solo el sector agrícola podría generar 13.000 millones de dólares para el año 2034. Para que nos hagamos una idea, eso es más del doble de lo que Bolivia llegó a ganar con el gas en su mejor año de la historia. El potencial no es un sueño, está ahí, en la tierra, esperando. Claro que para llegar a ese futuro hay que pagar un peaje. Los expertos hablan de una necesaria cuota de sacrificio. Y para todos. Esto implica desmontar la economía artificial del pasado, sincerar el precio del combustible y el tipo de cambio. Medidas duras, sí, pero que, según argumentan, hoy solo benefician al contrabando y castigan al que produce en el país. Y creo que esta frase de Gary Rodríguez resume perfectamente la urgencia del momento. Después de 2 décadas de lo que consideran un modelo fallido, la sensación es que el país ya agotó su margen de error. Volver a equivocarse simplemente no es una opción. Y así, Bolivia se encuentra en su encrucijada más decisiva. La gran pregunta que queda en el aire es si el país tendrá la voluntad de emprender ese difícil pero prometedor camino de la transformación, o si se aferrará a un modelo que ya demostró que no da para más. De esa respuesta no solo depende la economía, sino el futuro de toda una generación.